Amigos oyentes, hoy en la Cátedra Médica tenemos un plato fuerte, un plato interesantísimo. El cómo alimentar a nuestros niños y qué evitar para que los niños sean saludables y mañana no se vean expuestos a las grandes enfermedades que están abatiendo a la humanidad ahora mismo. Y para ello tenemos aquí a la nutrióloga pediátrica, la doctora Paola Peña. Doctora, muy buenos días. El público de la Cátedra Médica es suyo. Muy buenos días, de verdad que es un honor volver a estar aquí con ustedes y sobre todo tratando este tema que hay mucha tela que cortar y que realmente es de mucha importancia que le prestemos a este tipo de alimentación y promover obviamente, ¿verdad?, la alimentación natural y normal en los niños. Bueno, mira, Paola, la semana pasada estuvimos conversando contigo a través del teléfono porque era el día internacional, ¿no?, de la lactancia materna, y nos satisfizo mucho el que escuchábamos que estaba en uno de los lugares que tiene mayor afluencia, que son el metro de Santo Domingo. Y este tipo de actividad a mí me llena de mucha satisfacción el saber que estás en eso, porque con el tema, por ejemplo, del ACV, del ataque cerebral, yo he utilizado justamente estas instalaciones para promover la lucha contra el accidente cerebrovascular. Y yo creo que las autoridades sanitarias, las autoridades nacionales en términos, digamos, publicitarios, deben utilizar este espacio donde eso es un escenario cautivo, Roberto, el metro de Santo Domingo, porque la cantidad de personas que pasa cada día por ahí es amplísimo, y este país necesita mucha educación y promoción sincera, que la gente reciba la información de manera llana, clara, de lo que se quiere transmitir. Así que mis felicitaciones, Paola Peña, y el día de hoy nosotros estaremos conversando con Paola. Que es bueno, y discúlpeme, doctor, que le interrumpa, que usted menciona y la cantidad de personas que estaban en el metro. Sí. Pues sufrimos muchos atropellos, nos prohibieron realmente poder estar ahí incluso y poder abordar a las personas con este tema. Y queríamos aprovechar, nos dio mucha tristeza porque decíamos, bueno, pero es un público que podemos llegarle de esta forma y nos lo estaban prohibiendo. Pero por ejemplo, lo que pudimos abordar y gracias a las personas que se pudieron informar, pues fueron aprovechadas. Pero ¿cómo así, doctora? Perdón, Amaury. ¿Cómo así? Ustedes estaban hablando de política, era contra el gobierno que se lo prohibieron. No, yo quiero pensar que fue porque, por ejemplo, estuvimos grabando con un celular, o sea, no era un aparataje eso, ni nada. Es un derecho, o sea, usted tiene derecho a grabar. Si usted no está en un lugar vedado, en un área privada, usted no puede ir a grabar a mi casa adentro, porque esa es mi casa. Pero ese es un derecho que tiene usted de tomar fílmica de espacios públicos. Eso no tiene ningún... Cuando usted hace así y se para en el jardín botánico y hace una foto, usted está ejerciendo su derecho. Yo creo que la ignorancia realmente y el exceso de autoridad de algunas personas que no saben lo que tienen entre manos hace mucho daño, y la ignorancia es atrevida. Nosotros le reiteramos, doctora Peña, nuestras felicitaciones por esa actividad, y probablemente haya que buscar quizás algún permiso en el metro de Santo Domingo para las actividades de publicidad, pero caramba, hay que darle espacio a estas informaciones porque la gente lo necesita. O sea, la cantidad de niños aquí malnutridos, desnutridos, hipernutridos, que se redunda en lo mismo. O sea, cuando tú hablas de un niño que está desnutrido o que está hipernutrido, está malnutrido por el problema, por ejemplo, donde él, cuando arranca su andadura por este mundo, comienza de manera inadecuada, y el llevar esas informaciones es valiosísimo. Bueno, doctora, el tema de hoy es los metales pesados en la alimentación. Y nosotros, doctora, usted como nutricionista, sobre todo orientado al área infantil, al área pediátrica, nos gustaría que usted explicara cómo es eso de que existen metales pesados en los alimentos, en un pan, en una manzana, en un jugo, en la leche. ¿Cómo es eso? Explíquenos eso de metales pesados. Cuando hablamos de metales pesados en alimentos, ¿a qué nos referimos?
Sí, realmente es un tema bien pesado, ¿Sí? por así decirlo. Eso no es más que esos elementos que se encuentran naturalmente en la corteza terrestre, pues en el caso de la alimentación específicamente de los niños, que es bueno el área donde nos movemos, pues están presentes lo que es el plomo, el cadmio, ¿verdad? El mercurio, por ejemplo, en el caso de los pescados grandes, el plomo, como lo vemos, pero todo eso está, no es algo que se pueda evitar de por sí, porque está en todos los lugares, incluso hasta en el caso hasta de los adultos, un desodorante, un protector solar, el agua que ingerimos, ustedes saben que no es un misterio para nadie que nuestros suelos con tantos pesticidas, con tantos fertilizantes, pues de por sí están intoxicados. O sea, químicamente se ha comprobado que este problema del medio ambiente se incorpora a las moléculas, a las estructuras de los alimentos. ¿Está comprobado químicamente? Sí, realmente está. Y básicamente porque imagínense, si, como bien decía el doctor, si una manzana, pues, ¿verdad? El fruto de donde viene, básicamente de la tierra, de donde se nutre. Y toda nuestra tierra, el agua, pues está de por sí contaminada con este tipo de metales pesados. Entonces, por eso es bien difícil, tanto el diagnóstico, el tratamiento, el poder eliminarse del cuerpo es definitivamente súper difícil porque está presente en todos casos. Doctora, los metales pesados, de acuerdo a las informaciones que pude ubicar mientras preparaba el material para hoy, existen metales pesados que sí necesitamos nosotros como seres humanos y otros que son tóxicos. Si pudiera hablar de unos y otros y en qué cantidad pueden ser beneficiosos los que no son tóxicos para nuestro organismo. Sí, en el caso, por ejemplo, de lo que de por sí necesitamos hierro, zinc, es algo que definitivamente, pues los niños, recordemos que de por sí su alimentación óptima en 0 a 6 meses, pues cuenta con ese hierro per se, sí. Aunque sea en menor proporción en la leche materna, porque ojo con eso, no que no está, pero si es por absorción, pues mucho mejor lo de la leche materna, y ya a partir del año, pues sigue el hierro. En el caso, por ejemplo, incorporamos alimentación rica en hierro, en zinc y demás, pero sí, elementos xenobióticos, o sea, que quiere decir que están en nuestro organismo, pero no pertenecen a nuestro organismo, igual se metabolizan, se procesan en nuestro organismo, y ahí están esos metales pesados, como le mencionaba anteriormente, el mercurio, el plomo, el cadmio, todo eso están de por sí en el torrente sanguíneo y en todo el organismo ocupando un espacio, y que posteriormente tenemos hoy los efectos a largo, a mediano y hasta corto plazo con los niños. Excelente. Hoy estamos conversando con la doctora Paula Peña. Ella es médico especialista en nutrición clínica en el área de pediatría, y hoy hablamos sobre metales pesados en los alimentos para los niños. Usted puede comunicarse con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850, 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062, y pues también pueden ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM, y por allí tenemos un chat en vivo en donde usted puede dejar sus comentarios, preguntas, inquietudes, y se me ocurre, doctora, que la gente llame y nos comente qué le da a su bebé. Si tiene un bebé de menos de 1 año en casa, ¿qué usted le está dando a ese bebé para alimentarlo? Para que la doctora le diga si usted está en lo correcto o no está en lo correcto. Así que anímese, llame y la doctora le dará las indicaciones del lugar. Adelante, doctor Lafontaine. Doctora, la esperanza de vida al nacer ha aumentado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles efectos se pueden ver a largo plazo que producen estos metales pesados? Por ejemplo, el retraso a nivel cognitivo, en el caso de muchos niños, irritabilidad, dolor abdominal, vómitos. De por sí, pues es como le digo, es bien difícil poder diagnosticarlo porque es más con el nivel de toxicidad que de por sí hay en el cuerpo. Entonces, pero sí se ve en ligeros síntomas como lo que acabo de mencionar. ¿Existen algunas enfermedades, digamos, desde el punto de vista de NOXA, de nombres, donde nosotros podamos estar en la niñez, en este momento, siendo problemas de salud pública? Y le comento, doctora, aquí hay polos donde los niveles de contaminación medioambiental son altísimos. Caso de Jaina, por ejemplo, Jaina se considera uno de los lugares más contaminados del mundo. Eso se ha dicho en varias ocasiones. Tenemos, por ejemplo, las mineras en Monseñor Noel, en Bonao, en Cotuí, en toda esa zona. Ahí encontramos que hay una gran cantidad de... la minería per se genera
Entonces, ¿existe alguna relación donde nosotros podamos encontrar grupos de infantes o de adultos, ¿no?, que son víctimas de intoxicación con estos metales? Sí, normalmente en esos lugares, como usted mencionó, por eso es que motivamos a que el niño tenga menos contacto en ese tipo de lugares cerrados. Por ejemplo, que se vuelva a normalizar el salir a un parque, sociabilizar como niños, el andar descalzo, el tú poder volver a no tener tanto niño de por sí en pantallas, porque recordemos que todo está, ya hasta el mismo celular, interferencias que tenemos electrónica y demás, todo eso, porque recordemos que estos metales pesados no solamente ingeridos, en el mismo ambiente, o sea, lo absorbemos. Entonces, por eso es que estamos motivando a que esos lugares volvamos al parque, volvamos a esos lugares donde de por sí el niño pueda socializar y evitar esos lugares. Los principales metales que encontramos, usted ha dicho que tenemos el plomo, tenemos el mercurio, tenemos, por ejemplo, el selenio, tenemos cobre. Sí es. Los principales alimentos, por ejemplo, que afectan a la salud y que incorporan estos metales, ¿cuáles son? De por sí, los cereales que son industrializados, que se venden como alimentos para bebés, pues no lo son un veneno literalmente, y tienen en su mayoría la composición pues de estos metales pesados. En el caso, por ejemplo, de las galletas que son para la dentición supuestamente, pues también contienen muchísimos metales pesados. Y si vamos, por ejemplo, a lo que son las frutas vegetales, sí están, por ejemplo, las zanahorias. En ese caso, pues no es que no se deba consumir, sino que su consumo no sea muy diario. En el caso del brócoli, coliflor y demás, pues también están presentes. Pero es mejor quedarse sin comer. Pero, por ejemplo, el agua, vamos a poner aquí se vende, y no es un misterio para nadie, un agua especial para bebés. Sí. Pues ya vemos que nada más en la elaboración, el cuidado que de por sí no tiene esas industrias para el agua de niños, pues vemos que también esos envases que se venden como libres de BPA y al final no lo son, pues también están afectando. ¿Libres de qué? De BPA, esa es una sustancia tóxica que se utiliza en la preparación de los plásticos. Por eso es que mejor evitar lo que es plásticos en las cosas de los niños, pues cristales, ¿verdad? Y evitar de por sí esos alimentos. El BPA viene entonces del petróleo, porque de ahí es que es un derivado. Así es, y cuando se expone al calor, cuando se expone a temperaturas altas, al sol, pues entonces hay un metabolito, por decirlo de alguna manera, que se libera y entonces se pone en contacto con la sustancia, o sea, en el caso del agua, y entonces está asociado con enfermedades hasta oncológicas. O sea que tenemos muchas limitaciones, pero hay un aspecto, y esto tú decías, Roberto, que es mejor entonces quedarse uno sin alimentarse si hay tantos problemas. El asunto de todo esto es que la industria a veces es despiadada. La renta, el buscar beneficios a costa de lo que sea, incluyendo la salud y la vida de la gente, ha quedado demostrado. Por ejemplo, los alimentos vegetales hoy día están basados en sustancias tóxicas para garantizar belleza de ese alimento. Tú ves, por ejemplo, un ají morrón, que tú lo ves reluciente, y la cantidad de órgano fosforado que se utiliza en esos fertilizantes para eliminar todo tipo de ¿cómo se dice? De estos pajaritos que andan o sea, esos pesticidas eliminan todo tipo de vida alrededor de estos de los vegetales. De las plagas, como dicen. Esas plagas, correcto. Entonces, esto, en definitiva, lo que genera es un daño, y buscando, por ejemplo, tener producciones, ya desapareció prácticamente los alimentos orgánicos, libres de todos estos tipos de sustancias. Hablábamos hace un tiempo donde decíamos, bueno, pero hay posibilidades de que se produzcan los alimentos que necesita el mundo, que no sea a través de... Claro que sí. Lo que ocurre es que los alimentos son ocupados por emporios gigantes que definen incluso lo que se va a producir y lo que no. Entonces, Paola, todas estas
todas estas sustancias que tú estás mencionando, digamos, por ejemplo, el kwashiorkor, el marasmo, nosotros aprendimos hace mucho tiempo, bueno, que esos eran problemas de tipo de déficit, ¿no? Déficit de proteína, déficit. Entonces, ahora, en el caso de, hay una enfermedad ligada al plomo, creo que es el saturnismo. Saturnismo, así es. ¿En qué consiste estas enfermedades? Y si se relaciona el saturnismo con ingestas de grandes cantidades de plomo o es producido por otro mecanismo. No, así mismo como se dice, por la misma cantidad del plomo, pero recordemos que el plomo está en el agua, o sea, la bebemos, nos bañamos con ella, tenemos las tuberías contaminadas con plomo, entonces de por sí es que lo tenemos en gran cantidad en todo lo que, en contacto directamente con nuestros niños. Por ejemplo, en el caso de las batatas también es bueno mencionarlo, que también, o sea, Mauri, tanto que a ti te gustan las batatas. Y son buenas, no queremos satanizarlas, son buenas. Pero en el caso de nosotras las madres, donde debemos es poner un stop, por ejemplo, este tipo de alimentos, no casarnos con un alimento específico, sino tener variabilidad con la alimentación de los niños. En el caso, por ejemplo, de los mariscos, pues que no sean cantidades, los pescados grandes que se pueden ingerir, pues en ese caso podemos evitarlo con ciertos alimentos.